Vamos a continuar nuestro estudio sobre el 10. Hasta aquí estamos aprendiendo todos los pormenores del diezmo. Interesante, ¿no? Ahora, en este estudio vamos a ver una partecita, el 10 frente al devorador. Vamos a Malaquías, a nuestro versículo, el punto de partida, Malaquías 3, Malaquías capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Ahora, ¿quién es el devorador? ¿Un animal? ¿Un monstruo? No. Tremendos demonios angelicales que cayeron por rebelde, tampoco. Sencillamente es el agente destructor que destruye todo a su paso. Bajo la permisión de Dios, ese es 1, 2, es el agente, pero es una maldición. Es algo de que una maldición que cae sobre la persona, sobre la gente que se rebela contra Dios. Ahora, yo les he explicado en cuanto a la maldición cuando dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Malaquías, malditos sois con maldición. Ya les he explicado esa parte. Otro punto, ¿en qué consiste esta maldición que equivale el devorador? Vamos rápidamente a Joel capítulo 1. En el libro de Joel, a ver, ayúdame a encontrar en mi Biblia, Joel, el capítulo 1, vamos a busca en su Biblia, Joel, un poquito que lo hace difícil en esta Biblia. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y la que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió la que el revoltón había quedado. En el versículo 12, dice el versículo 12, capítulo 1, versículo 12. A ver, un ratito. Ok. Es capítulo 2, disculpe. Capítulo 2, versículo 25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Entonces, aquí encontramos que esta maldición consiste en plagas, langostas, en todos estos saltón, oruga, revoltón, en todos estos insectos. Pero todo insecto, todo lo que destruye, lo lindo que destruye, todo lo que malogra, te pregunto, ¿es una bendición o una maldición? Una maldición. Entonces, este es el devorador. Entonces, acá cuando dice, yo envié mi ejército, no es que Dios envió, a ver, ataquen a eso, ataquen a ese, destruye eso. No. Esa palabra envié es permite, de permitir, pero en base de lo que ustedes maldicen. Y ya les he explicado de eso, le hago para aclarar en cuanto tú te has olvidado. Ahora, el devorador destruye,
destruye a los hijos de Dios, no a los hijos, perdón, me retrato esa palabra. El devorador destruye a los hijos, a la gente, no solamente sus cosechas, sus negocios, sino su misma vida. Ahora, característica del devorador: come, se zampa, tragonea, traga, embucha, consume, engulle, despedaza, arruina, derriba, destruye, con todo. Ahora, esta palabra devorador viene de devorar, y viene esto de una raíz o de un sufijo que quiere decir dor. O sea, señala que hace acciones o realiza acciones destructivas. Esa es la razón de este devorador. Ahora, entonces, ¿para qué el diezmo? ¿Para qué? ¿Para qué es el diezmo? Entonces, quiero que quede bien claro, ¿para qué el diezmo? Y Dios nos va a ayudar, nos va a proteger frente al devorador. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿para qué el diezmo? ¿Para qué? Retrocede un poco un versículo más del capítulo 3 de Malaquías, versículo 10. Dice así, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, ¿para qué el diezmo? Para que haya alimento. Alimento en mi casa. Sencillamente, la razón es para que nunca falte alimento en la casa. Ahí dice, para que haya alimento en mi casa. Entonces, pero mientras el devorador consume, va a faltar alimento. ¿Y cuál es la salida? El diezmo. El diezmo es la clave para que haya alimento. ¿Para qué tienes que diezmar? Para que haya alimento en mi casa. Así dice, a ver. Hay alimento en mi casa. O sea, la razón, yo diría principal, para que no falte alimento en casa. Por eso dice, abriré, pruébame, les abriré las ventanas de los cielos. Claro. O sea, nunca va a faltar mientras Dios reprende al devorador. Entonces, esa es la sencilla razón para que nunca el alimento se escasee. ¿Dónde? En la casa del Señor. Ahora, aquí hay un detalle. Aquí hay algo que tienes que entender. La casa del Señor, ¿qué es? ¿O quiénes son? ¿Cuál es la casa del Señor? Aquí cambia el asunto. Mira, qué mal hemos estado. Qué mal hemos estado en cuanto a dar el diezmo o mis diezmos. Mira, acá te han enseñado para que te hagas rico. No, Dios dice que te va a derramar su bendición hasta que sobreabunde. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si Dios dice lo va a hacer porque es Dios y Él lo va a hacer, lo cumple. Pero que quiero aquí donde cambia el asunto
que no falte alimento, que haya alimento. O sea, por mi diezmo no va a faltar, va a haber alimento en mi casa. Alimentos dice, o alimento en mi casa. ¿Qué alimento en la casa? ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Quién es el Señor? Escúchame, ¿quién es el Señor? ¿Quién es? Es el dueño de la plata y el oro. Pero, ¿quién es la casa? Somos tú y yo, nosotros. Aquí casa no estoy diciendo el templo, las catedrales, esos tremendos catedrales, cristales, tremendos auditorios, esos tremendos cajones largos. Eso no es la casa de Dios. Somos todos los hijos de Dios, todos los nacidos del Espíritu de Dios. Somos nosotros los que le hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo vino a nosotros a morar. Yo soy casa de Dios. Vamos a comprobar con la palabra de Dios. Vamos a comprobar con la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24. ¿Qué dice? Versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, siendo lleno del cielo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. O sea que no se refiere al templo donde ya se van a reunir ahora. No, eso no es casa de Dios. No es casa del Señor. Sencillamente es un lugar apartado para rendir pleitesía a Dios, pero no es casa de Dios. Ahora, dice en Hechos capítulo 7, otra prueba. Hechos 7. Hechos 7 dice de la siguiente manera: 7 versículo 48. Versículo 48. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Puede ser, no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea que no habita en los templos, catedrales y cajones y templecillos, ni tampoco en grutas, y ninguna de eso. No está Dios ahí. Está en nosotros. En nosotros. Nosotros somos ese templo, casa de Dios. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. 6, 9. ¿Qué dice? 6, 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos, Primera de Corintios capítulo 13, disculpen, me equivoqué, disculpen. 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira, y todavía nos da una recomendación. 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A ver qué dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a ver Segunda de Corintios. Dice el versículo vamos a leer, a ver, disculpe, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Y acá ya habla otra cosa. O sea, el templo de Dios, la casa de Dios, somos nosotros. Ahora, no va a faltar alimento en mi casa. Esto es interesante. Ahora, vamos a ver algunos detalles del 10. Que quede claro esto. Trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Quién es esa casa donde Dios habita? Yo, tú, nosotros, los hijos de Dios. O sea, no va a faltar el alimento mientras yo doy mi diezmo. Pero los detalles del 10, quiero compartir algo aquí en cuanto a los detalles. La palabra alfolí, quiero que captes esto. La palabra alfolí significa almacén, para explicar que no va a faltar alimento. Por eso quiero tocar algunos detalles para que tú lo entiendas, de que el alfolí tiene mucho que ver. En mi casa no falte alimento. Tiene mucho que ver el alfolí. Antiguamente era un almacén. No era un ofrenderito. Están haciendo en los templos un ofrendero, una canasta. Eso no es alfolí, ese es un elemento que se recepciona a las ofrendas. Pero eso no es alfolí, está mal aplicado. Entonces, ¿dónde hay que poner las ofrendas? Se pone ahí, pero va la alfolí, esa ofrenda. Alfolí se refiere a almacén, depósitos, bodega o granero o tesoros. La ofrenda de agarrado le llevamos a los tesoros, al almacén. Ahora, esta palabra alfolí viene de una raíz hebrea que otzar. Voy a letrear. Apúntalo ahí. O-T-S-A-R. Otzar. Quiere decir un lugar espacioso, grande. Si el alfolí, los judíos tenían como un espacio grande, un almacén donde amontanaban toda la riqueza, los tesoros. No se refiere a una canasta, a una bolsa, a un ofrendatorio que hay por ahí en los templos. No. Ahora, hay otra palabra. La otra palabra es atzar. La primera es otzar. Ahora es atzar. Repito. A-T-S-A-R. Que también significa almacenar, atesorar, equivale mayordomía. Interesante, qué lindo es estudiar, escudriñar la palabra, hermanos. El alfolí. Quita de tu cabeza el alfolí, no es el ofrendatorio o esas canastas y bolsas que ponen en el altar de ese templo, de ese edificio. No. Queda claro que el alfolí es un almacén donde almacenas
a tesoros, o es un lugar granero grande donde ponían todos los alimentos y esto. O sea, nunca va a faltar en ese almacén que es alfolí alimentos. Amén, gloria a Dios. Otro punto. Entonces, ¿cuál es el significado y su origen del diezmo? ¿Cuál es? Viene de una palabra hebrea, azará, que significa 10. Azará, A-S-A-R-A, acento en la A. Azará, ¿qué significa azará? 10. O sea, el diezmo viene de esa palabra. Entonces el 10, ¿qué significa según esta palabra? Hemos hecho aquí una prueba, produce reacción. Pero en cuanto al alfolí, con el 10, por eso te he dicho, quiero explicarte los detalles del 10, que es la misma. Más bien lo hace más rico y de verdad lo hace más tan lindo y simpático poder uno entender estas cosas tremendas que encierra la palabra bendita de nuestro Padre Celestial, de nuestro papacito lindo. Qué lindo es nuestro Papá Celestial. Qué tremendo. Yo estoy tan emocionado. Me emociono cuando entro a estudiar la palabra. Tanto tiempo orando, Señor, enséñame. Le decía al Espíritu Santo, tú eres mi maestro. A ver, le decía, te recibo como mi maestro, que me enseñes. Porque tú has hecho esto, tú has inspirado a esos hombres santos de Dios para traernos esa palabra revelada. Que no necesitamos ya otra revelación, ya tenemos la palabra revelada. Es emocionante. Yo me gozo. En verdad me emociono al poder compartirte la pequeñez que hasta aquí estoy aprendiendo. Porque Dios es insondable. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Bueno, ya después te expreso más mi sentimiento. Ahora, entonces, ¿qué significa Azara 10? Entonces, según esta palabra relacionada al alfolí, el diezmo, ¿qué significa? Acumular. Entonces el 10 significa acumular o sirve para acumular. Te voy a hacer te voy a parafrasear, te voy a aplicar. Es decir, a la medida que yo traigo mi diezmo, voy acumulando alimento para que se cumpla lo que Dios dice en Malaquías 3:10, para que haya alimento en mi casa. Para que haya, esa palabra haya quiere decir que no va a faltar, que nunca faltará, que no escaseará alimento en mi casa. A eso se refiere. Entonces, en este término de asá o asará, que quiere decir 10 o 10, es acumular. El 10 es acumular. El diezmo acumula alimento en mi casa. Interesante. O sirve para acumular. O sea, la raíz principal para el 10 es asar. Ya no es asará, sino ya es el fundamento, la raíz, donde descansas y desprende de ahí, es asar, A-S-A-R, que significa acumular, hacer de él para acumular, que se usa dar el diezmo. Eso significa asar, acumular, usar el diezmo para acumular, y la tercera es dar el diezmo, tomar o dar la 10ª parte de todos mis frutos y mis ganancias. Diezmar, diezmo. Mira ese detalle en relación al alfolí. Ahora le entiendo
lo que Dios habla a través del profeta Malaquías, traer los diezmos al alfolí. ¿Pero para qué? Para que no falte, hay alimento en mi casa. Ah, tremendo, ¿eh? Y de repente le remata. Pruébame, abriré las ventanas de los cielos. Acá no está hablando Malaquías, fue inspirado por el Espíritu Santo. Es increíble esto, tremendo, bendito sea nuestro Papá Celestial. Buen papá tenemos, un papá que se preocupa, pero no es un papá adulón, no es un papá consentidor, que no es un papá bonachón, todo le da, todo lo que le pide da. No es así. Todo lo que pide mi hijo no le doy. Él tiene que aprendérselo. Aprende a dar y ganárselo. Papá quiere, ya toma. Papá, no, así no es Dios. Así no se trata, ni se forma a los hijos. Y Dios no trata así. No. Es igual que Dios le dijo a José, José, ahora ya no hay llama ardiente en la noche y una nube que les protege del sol. Ahora ya no hay eso. ¿Quién les guiaba? Cuando se movía la nube, usted se movía. Cuando se movía las llamas en la noche, usted se movía. Pero ahora ya no va a ser así. Ahora vas a tener que sembrar, vas a tener que cultivar, y de lo que tú siembras, tu cosecha vas a disfrutar. Ahora va a ser así. Imagínate. No es que Dios cambie su voluntad. No, nunca cambia. Y si no ha cambiado eso, tampoco cambiará el diezmo. Sino que estos hombres justiciadores supuestos buscan una palabra, el término diezmo. Pero no se da cuenta, no se han ido a la raíz. Al final en toda la Biblia está. No dirá diezmo, pero en otros términos, prácticas, si hay. Grábatelo bien. O te unes de esos payasos contradictorios y que hacen controversial la vida. Ahora, entonces, eso es tomar, o sea que el 10 es para acumular. Yo doy, va a derramar bendiciones que se abunde. ¿Y para qué Dios va a derramar? ¿Por qué Dios derrama sus bendiciones hasta que sobreabunde? Porque he usado el 10 para acumular. Interesante. ¿Qué encierra traer los diezmos al alfolí? Ahí vamos a Malaquías de nuevo. Vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías. A nuestro punto de partida. Dice, versículo 10, 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es eso de traer todos los diezmos al alfolí? Traer todo lo que has acumulado al granero. ¿Qué más significa? El granero o almacén, depósitos siempre estarán llenos y no faltará alimento. Tercera cosa que encierra. El alfolí en el sentido moral, espiritual, significa, escúchame, significa de esto. Esto significa que donde surge el 10 es donde todo acumula. Es decir, de donde surge el 10, de ahí surge, del alfolí. Estos son juegos de palabras, pero es una verdad. Entonces, ¿de dónde surge el 10 o el diezmo? Del alfolí. ¿Por qué? Porque alfolí
significa almacén, depósitos, bodegas grandes, de tesoros donde voy a almacenar. De ahí sale el 10, de ahí surge el 10, porque el 10 es la causa para que ese granero o ese almacén, despensa, siempre esté llena, no escaso. Siempre va a haber alimentos, siempre va a haber alimentos. Queda bien claro esta parte, bien claro. Ahora, traer los diezmos al alfolí, sigamos. ¿Qué es el alfolí? ¿Y qué es el alfolí? Jesucristo nos da la respuesta. ¿Qué es el alfolí? Y ya les explicáis que es un corazón, perdón, es un almacén, todo el texto. Pero quiero hacerlo desde un punto de vista ya moral y espiritual, aplicándole hoy en día. Para los judíos literalmente era un almacén, un depósito, etc. Pero el alfolí en el sentido ya espiritual, como Jesucristo nos plantea, nos enseña cómo es el diezmo, porque la relación el 10 con el diezmo es igual, es lo mismo. Pero quiero darle la respuesta, la aplicación que Jesús pone en el Nuevo Testamento. Ahí está el 10, ahí está el diezmo. Ahí está. El alfolí es un almacén en ese entonces. Pero ahora el alfolí es tu corazón. Es tu corazón. Tu corazón. A ver, vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. A ver. Vamos al versículo 45. Mira, supuestamente acá habla de un árbol, pero el árbol es una figura. Pero Dios va más allá de ese árbol, sino que Dios está haciendo una comparación para apuntar a tu corazón. Dice el 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La palabra tesoro es alfolí. Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Mira. Es decir, aquí alfolí o tesoro ya es tu corazón. Entonces, tú vas a sacar buen tesoro o tesoros malos de acuerdo a la reacción que provoca el 10 en tu vida. ¿Te acuerdas que el diezmo que provoca una reacción, malo o bueno? Y eso vas a sacar. Eso vas a sacar a flote. Todo está relacionado. Está relacionado porque la Biblia, uno de sus atributos de la Biblia que le hace la palabra de Dios, que es una unidad y no se chocan. Entiende otra vez, te vuelvo a repetir, entiende. Entiende de que Jesús dijo escudriñar. El profeta Jeremías dijo, Dios le contestó, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí en la Biblia hay. Mira lo que te estoy explicando. A ver, vamos a Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Versículo 19. Mateo 6, 19. A ver, vamos a constatar. 19. Ajá. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, que es la misma. Escúchame esto. No te olvides cuando dice el versículo 19, dice, no hagáis tesoro. Esa palabra no hagáis, no acumules. No acumules. Habla de acumular, de almacenar. ¿Qué significa azar o azará? 10. Pero que significa acumular, juntar, acaparar. Ahí está el 10. Ahí está el diezmo. El diezmo, su enfoque es acumular alimentos en el alfolí, adentro. Imagínate. O sea, tesoros. Ya está tocando el corazón tuyo. Ya entra a tallar ahí. Yo quiero que tú le escuches, lo captes bien. Mira, ahora, ¿qué enseñanza nos trae todo esto? ¿Qué enseñanza? ¿Qué? Vamos al ámbito ya espiritual, es lo que nos quiere enseñar Jesucristo. El hombre bueno del buen alfolí, tesoro, corazón, de su corazón, o sea, el hombre bueno del buen alfolí. No te olvides, almacén, acumular, que es el corazón, pues de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal alfolí, si tiene un corazón que acumula solamente lo malo, lo horrible, lo feo, lo horrible, lo pecaminoso, saca lo malo. Saca lo malo. Claro, el vicio produjo una reacción mala en este árbol de corazón malo. 3. El alfolí es el tesoro, el depósito grande es el corazón de la persona o el corazón del Hijo de Dios. El corazón del mundano, del incrédulo, el corazón de los evangélicos y el corazón de los hijos de Dios. Eso te enseñas. El corazón es el alfolí o el tesoro o el depósito donde se acumula. Acumular es el diezmo. Cosas buenas, preciosas, cosas bellas. Mira, cuando Dios, número 5, cuando Dios, o sea, quinta enseñanza, cuando Dios dice, trae los diezmos, está diciendo, trae todo lo acumulado al tesoro. Al tesoro. ¿A cuál tesoro? En otras palabras, tienes que llenar, capta esto, tienes que llenar tu tesoro, tu alfolí, tu corazón, de todas las cosas buenas para darle a Dios. Para darle a Dios. O sea, el diezmo es producto es producto aplicativo de un corazón que tiene regeneración, que llenó cosas bonitas, lindas, como dice Filipenses 4:8, y eso es lo que le trae a Dios. Y la expresión puede ser mi producto o el dinero. Ahora entiendo por qué Dios le rechazó a Caín y a su diezmo u ofrenda, como llaman. Dice que miró a Caín, no la aceptó. Miró a su ofrenda, no lo aceptó. ¿Por qué? Porque él traía de un alfolí lleno de cosas malas. Y le dio por compromiso, sin fe, sin amor, sin agradecimiento, lo dio. Eso es lo que pasa a veces contigo. Eso es lo que pasa con muchos, miles de evangélicos.
Sabe Dios cuántas veces habrá rechazado. Pero también es lo que pasa con los hijos de Dios, como de Abel. Traía con corazón generoso, alegre, feliz, agradecido, reconociendo quién es su Dios. Lo trajo. Su expresión era el dinero, su ofrenda literalmente hablando. O sea, la diezma con corazón alegre. Ahí dice Dios, Dios ama al dador alegre. No trae su diezmo, su ofrenda, su todo con tristeza ni por necesidad. Te pareció necesidad, voy a dar para que Dios bendiga. Yo sé que Dios te va a bendecir, pero no traigas por eso. Te van a rechazar. Ahora, escúchame esto. Todo lo que tú hayas acumulado en tu corazón va a depender de eso, si Dios acepta tu diezmo, tus ofrendas, tus primicias, etcétera, etcétera. Esto. Ahí donde estás, repite conmigo esto, va a continuar. Hay mucho, tenemos que seguir estudiando esto. Cualquier pregunta, usted si sabe mi WhatsApp, al número de WhatsApp, envíame tu pregunta, pero identifíquese cómo se llama. Diga conmigo, Padre, gracias por este estudio. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Hoy yo me arrepiento de mis malos pensamientos y reacciones negativas, hostiles contra mis diezmos o los diezmos, contra todo el sistema económico que tú has establecido en tu palabra. Yo me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.